hay situaciones que nos afectan a tal grado que decimos, no tiene perdón. Entonces, jamás me voy a olvidar lo que hizo este desgraciado, ¿no? Esa, ¿verdad? Con esta persona. Y el perdón, aunque es fácil decirlo, es un poco difícil de hacer. Es algo complicado. No imposible, pero a veces un poquito complicado debido a las situaciones que en la vida. Pues a veces puede ser que se nos haga difícil perdonar a un familiar, perdonar a una amistad, aunque duele mucho más cuando viene de familiar cercano, ¿verdad? Uno dice, se lo vamos a decir que me hizo esto. Hay personas que llevan esa carga de no perdonar décadas, años. Entonces ya mismo voy a montar en eso. Así que el tema de hoy va a ser cómo perdonar. ¿Verdad? Y el objetivo de eso, de esta charla, del taller, es el que podamos aprender a sanar el corazón mediante el perdón. ¿Vale? Y dejar atrás la carga del resentimiento. Así que el perdonar es liberar el corazón del enojo, esa ira, esa presión que uno siente a veces en el pecho de algo que nos hayan hecho, ¿verdad? La tristeza, ¿verdad? El perdonar es liberar el corazón de enojo, de la tristeza o el deseo de venganza hacia quienes nos han herido, ¿verdad? Para poder vivir en paz y avanzar sin cargas emocionales. Hay veces que, ¿verdad? Dependiendo de la situación que hayamos pasado, se nos hace tan difícil perdonar al punto que creamos esa raíz en el corazón. Yo digo, usted sabe que la tienes que saber de planta. La yuca es una de las raíces más fuertes que existe, la más profunda, la vieja. Y yo comparo a veces la ira con la yuca. Mientras más tú abones a ella, más se va agarrando el corazón. Y esas raíces van penetrando tanto que se hace a veces difícil arrancar. ¿Ustedes han intentado arrancar una yuca de la vieja? La yuca es complicado sacar la yuca de la tierra. Hay que sacar fuerza con velocidad porque las raíces son fuertes. Y así pasa con la ira. La ira una vez se aloja en el corazón, ¿verdad? En el terreno del corazón de uno, va expandiendo sus raíces poco a poco según uno va alimentando ese coraje, esa ira con la persona. Al punto que llega el momento que el corazón se pone tan duro, porque es que ya tiene la raíz, ya está tan compenetrada, que se hace difícil a veces sacar de ahí ese coraje. Así es que yo comparo, ¿verdad? La ira. La palabra perdonar viene del latín perdonare, que significa dar completamente o renunciar a un castigo. Es un acto de amor que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. La palabra perdonar, ¿verdad?, va más allá de lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Porque cuando uno perdona, se sienten tantas sensaciones. Mira, les voy a poner un ejemplo. Yo, en mi juventud, que fue el día de ayer, en mi juventud, que fue el día de ayer, ¿verdad? Me pasaron muchas cosas cuando joven. Por ejemplo, de mí se burlaban cuando yo iba a la iglesia. Muchas amistades, ¿verdad? Se burlaban, decían, aleluya, café puya, ¿verdad? Decían eso así. Y eran amistades cercanas. Y a uno pues le dolía eso de contra. Se supone que fuera para mí, amigo mío, me apoyara en las cosas que yo hago. Pero todo se burlaba, decía, aleluya, café puya.
Tiene la vida bajo el sobaco. ¿Pero pertenece a una iglesia pentecostal? ¿Verdad? ¿Pertenece a una iglesia pentecostal usted? Eso es como si fuera ¿Usted pertenece a una sobre. iglesia pentecostal? Sí, yo iba a la iglesia. Ahí va. Sí, todo pequeño. No he ido ahora por pago. Pero iba. Yo iba a la iglesia también, a mí me decía, No sé. a mí me decía, cuando yo iba a la iglesia de los católicos, digo, mira Gloria, aleluya, gloria a Dios. Digo, gracias a Dios. Y le decían, no, si esas cosas pues le odian. Pero son el hombre que no le gustaba a nadie. Y a mí me dice, Ofendía. pues se abre el mar y dice, Elia, manda la lluvia. Por el nombre. ¿Ves? Y así pasa. Nos relajan en la Eso, vida. todo. Y a mí nos relajaban por diferentes cosas. A mí cuando me vine, pues me relajaban por eso. Y también me relajaban porque todos en el barrio habían perdido su virginidad. Y yo era el único virgen. ¿Verdad? Y entonces me relajaban por eso. Y a mí me llegó a crear a principio una serie de complejos y coraje con la persona, porque yo decía, contra vez amigo mío, y entonces me relajaba a mí. No me relajaba a otro, yo soy tranquilo, no me meto con nadie. Y me llegó a crear ese coraje. Al punto que yo decía, este no merece perdón, se pasa relajando a la gente, no sé qué tal, ¿verdad? Y empezó a crecer esa ira, ese coraje dentro de mi corazón. Pero una vez yo entendí que del árbol que da fruto todo el mundo quiere hacer leña, ¿verdad? Árbol caído, todo el mundo se leña. Pero yo decía que el árbol que da fruto todo el mundo quiere caerle a verdad a ese árbol, porque está haciendo algo diferente a los demás. Yo decía, como yo soy alguien diferente, todos me van a atacar porque soy diferente, ¿verdad? No me estoy comportando igual que ellos. Y hasta que yo no entendí eso, yo no comencé entonces a perdonar. Decía, mira, no sabe lo que está diciendo, a veces dentro de su ignorancia, pues piensa que es algo cool, relajarlo, pegarle el vellón a otro, pero está haciendo un mal. Y comencé yo entonces a sanar esa herida, ¿verdad? Y a perdonar. A punto después yo le hablaba normal. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas, el perdonar me creó a mí una descarga de peso que yo cargaba encima todo el tiempo. Yo cargaba un peso encima de que, ay, no va a pasar por ahí porque ese tipo yo no lo paso, me pasa trabajando, no sé lo otro. Pero cuando yo aprendí a perdonar, ya esa carga yo no la sentía. Ya me daba igual caminar tranquilo, no me importaba nada. Lo único que era malo sobre el nombre que a mí, cuando yo estaba en la escuela, fue aquí o yo no sé, fue Puerto Rico o fue Nueva York. A mí me decía, tú eres una mujer de nombre lobo que te pareces con los lobos. Digo, eso me ofendía. Eso me decía yo. Mira que tú eres la mujer nombre lobo que tú sacas a los niños y te los comes. Digo, yo no como niños. Yo como comida para los niños, yo no como. Ahí está bien equivocado. Y ten cuidado porque tu pedacito Dios te está regañando. Y yo te estoy dando un ejemplo por ti. Sí, ya lo sé. Pero hay casos, por ejemplo, hay personas que no llevan a familiares por años. Porque tuvieron indiferencia, discutieron, ¿verdad? Discutieron con su hermano, con su tía, con su papá, su mamá, etc. Y llevan años sin hablarse. Hasta padres e hijos. Padres e hijos también. Y eso es una carga que a veces nosotros llevamos abuela, año tras año, es una carga que nosotros cargamos sin darnos cuenta. Sin saber, ¿verdad? O sin imaginarnos que el simple hecho de uno perdonar te libera de esa carga. Las personas que viven la vida peleada con otro o luchar con otra persona llevan una carga constante año tras año. Y esa carga crea un efecto dominó en que la persona te mantiene triste. Hay momentos que llega, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, para mí la Navidad no existe ya. Porque después recuerda otras situaciones que tuvieron familiares, peleas, entre otras. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar con lo que es el perdón. Hay gente que piensa que el perdonar es sinónimo de debilidad de la persona. No.
Cuando ustedes escuchan la palabra perdona, ¿qué es lo primero que le dirán ustedes a la vez? ¿Ah? Si no perdono a una persona, es como si un veneno en todo el cuerpo. Y si perdono, siento alivio. Alivio. ¿Quién más puede decirme qué es lo que le viene a la mente cuando escucha la palabra perdona? Es como una disculpa. Una disculpa. Una liberación. Una liberación. ¿Alguien más? Que le venga a la mente algo cuando escucha la palabra perdona. Por ejemplo, yo no sé qué se siente cuando me piden, no sé lo que es. Yo siempre le he dicho a mi hermano que yo trato de hacer las cosas bien para no tener que pedir perdón porque yo no sé cómo se pide perdón. Porque no siento, no sé lo que se siente. No has experimentado lo que uno siente cuando No sé lo uno que se siente cuando se pide pide perdón. Por lo tanto, como no has experimentado eso, puede ser que se te haga complicado el proceso de cómo puedo comenzar una disculpa, cómo puede ser perdón. ¿Verdad? Perdón es la decisión voluntaria de liberar a alguien de una ofensa o deuda emocional. El resentimiento es un sentimiento de enojo o amargura que se mantiene por una ofensa pasada. Ese pensamiento que nos da constante de que te dijo esto, eso tiene perdón, es un tipo de resentimiento, ¿verdad? Es un tipo de enojo o amargura. El sanar es recuperar la paz interior y emocional después de una herida, ¿verdad? O de un daño que te hayan hecho. La reconciliación significa restablecimiento de la paz y la armonía entre personas que estaban, ¿verdad?, peleadas, que estaban en conflicto. La libertad interior significa estado de tranquilidad que se alcanza cuando no se guarda odio ni culpa. Entonces, si vamos históricamente a la Biblia, ¿verdad?, en Mateo 18, 21, dice que entonces se le acercó Pedro, ¿verdad? Pedro era uno de los discípulos de Jesús en aquel entonces, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí, o sea, que me haga daño a mí? ¿Cuántas veces yo tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús en ese momento dijo: no, 7 por 7. debes de perdonar 70 veces 7. Si nosotros multiplicamos 70 veces 7, son las bárbaras. 490 veces. Tú te vas a perdonar 490 veces por cada persona. Es a veces a uno, en un ratito se le olvidan las cosas. Imagínate llevar el conteo de: es que la vez número 333 que te perdono. Muchacho, él lo que quiso decir en otras palabras, Sí, en cada persona. es que las veces que debemos de perdonar es innumerable. No tiene límite. Debemos de perdonar todas las veces que sea necesario. ¿Verdad? Esa parte de historia lo que nos enseña es que el perdón no tiene límites, porque el amor verdadero tampoco los tiene. Según el amor no tiene límites, tampoco el perdón. Tampoco el perdón. Perdonar no significa justificar lo que estuvo mal. O sea, el tú perdonar a una persona no significa que estás avalando o aplaudiendo lo que la persona hizo. Es todo lo contrario. Sino
decidir no vivir prisioneros del pasado. Cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos alejándonos de ese momento histórico y no seguimos viviendo un día tras otro recordando lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos ese momento negativo, nosotros nos convertimos en esclavos de él. Continuamente empezamos a recordarnos sobre la situación, música nos trae recuerdos de esa situación negativa, y cuando venimos a ver nuestro estado de ánimo, se va a pasar a sí mismo, basado en el pasado. Y nosotros los seres humanos no podemos vivir del pasado. De la única manera que podemos mirar el pasado sería para impulsarnos hacia el futuro, para coger fuerza y no volver a caer en lo mismo. El perdón, el uno perdonar, no borra el pasado. Cuando nosotros perdonamos, no significa que nos vamos a olvidar de esa situación, ni tampoco que vamos a aplaudir esa situación, ¿verdad? Lo que sí hacemos cuando perdonamos es que sanamos nuestro corazón. Y yo he tenido mucha experiencia de perdón, como también me han pedido también perdón a mí. Pero la experiencia que yo he tenido sobre yo pedir perdón, aún a veces, yo sabiendo que no tenía la culpa del todo, me ha ayudado a sentir paz en mi interior, una tranquilidad y a ver de otra manera esa situación, ¿verdad? Mi papá era una persona bien maltratante. Mi papá era bien maltratante. Y eso me llevó a que yo creara cierto rencor hacia las acciones de él. Pues yo siempre he sido una persona de paz. Yo puedo estar todo tranquilo, de llevar todo a la buena. Y el ver que mi papá hacía todo lo contrario, que maltrataba a mi mamá, verbal, físicamente, me llevó a crear un tipo de rencor. Gracias a ese rencor no lo reflejé en haciendo cosas malas. Pues entonces lo que me ayudó fue a yo decir, yo no quiero ser otro más como ese. ¿Verdad? Pero ese resentimiento fue creciendo en mi interior y no me dejaba crecer espiritualmente ni crecer como ser humano tampoco. Porque a pesar de que yo quería seguir haciendo el bien y no hacer lo mismo que él hacía, sí estaba haciendo algo que era tenerle odio a esa persona, a ese ser querido. Y no fue hasta después de un tiempo que yo comprendí que no podía seguir cargando con el peso del rencor hacia otras personas, el odio hacia otras personas, por más mal que me haya hecho. Y entonces llegó el momento que tuve que sentarme del hogar con mi papá y aprender a perdonar. Que me fue difícil, ahora me fue difícil porque a veces uno dice, yo voy a dar yo el primer paso. Si la persona no quiere hacer lo que yo voy a hacer, yo voy a perdonarlo. Aunque yo no haya hecho nada. Pero voy a hacerlo. Pero cuando uno piensa eso, le caen tantas cosas en la mente, uno dice, pero ¿para qué tú vas a perdonar, mijo? Si tú no tuviste la culpa. Pero ¿para qué tú vas a perdonar? Si el que empezó fue él o ella. Pero ¿para qué tú vas a perdonar? Si eso no es problema tuyo, eso es problema de él. Y eso es una lucha interna que nosotros tenemos que llevar como seres humanos. Porque el ser humano lleva una lucha eterna, ¿verdad? Que yo siempre digo, entre el bien y el mal. En la mente, contra los pensamientos de uno y contra el corazón de uno. Porque en el corazón de uno dicta unas cosas, pero en la mente te dicta otras. ¿Pero para qué vas a hacer eso? ¿Pero para qué? Mete un galletón. ¿Entiendes? Imagínate también cosas más raras. Y esas cosas uno tiene que trabajarlas, ¿verdad?, en el día a día, no dejarse llevar. No recordar los tipos de consecuencias. Así que al fin y al cabo, terminé yo perdonando y liberando esa carga que yo tenía en mí. Ese perdón creó un efecto dominó, donde yo comencé a sentirme bien, comencé a crecer, comencé a demostrar
el amor, ¿verdad?, mío, como debía de ser, y a la misma vez esa persona, maltratante, amante, regañona, etc., comenzó a cambiar también. Porque a él recibir perdón, comenzó a trabajar dentro de su corazón. Algo que quizás yo no pudiera explicar porque no sé lo que él estaba sintiendo en ese momento. Pero sí comencé a ver cambios en esa persona, donde entonces ya la forma de ser no era la misma, trabajaba mejor a mi mamá, comenzó entonces comencé a ver frutos positivos en esa persona, mi mamá. Comenzó a tratarme mejor, etcétera, etcétera, hasta el sol de hoy, que ya él no practica lo mismo, ya lo maltrata verbalmente, físicamente, vive feliz, llevan 800 años de matrimonio, llevan 40 y pico años de matrimonio. Punto. Pero eso es para que ustedes vean que la acción que nosotros hacemos, nuestras acciones, crean cambios, no tan solo en nosotros, sino también en los que reciben el perdón. Cuando nosotros perdonamos, liberamos el alma, nuestra alma se libera y dejamos el espacio para la paz y la alegría. Ahora, yo voy a entregarle a ustedes un papelito. Ay, Moisés. Lo escribe y después se le pasa en la piel. Tengo un poquito más, tengo un poquito más. Papelito, un señor. Tú lo analizas. Sí. Ok, en ese papel, vamos a por aquí. Ustedes van a anotar, ¿verdad?, el nombre de una persona o una situación que aún ustedes necesitan perdonar. ¿Verdad? No me lo van a enseñar, no lo van a decir, lo van a escribir ahí y lo van a doblar. El nombre de una persona o una situación que todavía ustedes entienden que, verá, yo necesito perdonar esta situación todavía. Ahí se ha hecho bien complicadito perdonar. El nombre de la persona a quien uno no perdona Que no y perdona. el suceso. O algún suceso que ustedes dicen, me pasó esto y yo entiendo que no. Esas personas, eso ni lo van a leer en público, ni ustedes lo escriben ahí, lo doblan y se queda con el doblar. Hay veces que no, ¿verdad? Pasa el tiempo y se nos va pasando el tiempo, sigue eso ahí. Algunas personas crecen el rencor o el odio hacia la persona, o sea, esa situación. Como también puede darse el caso, que no crece el odio ni nada contra esa persona, pero se queda todavía ahí alojado, como que pendiente, como que está ahí. Todavía. Hay que poner nombre. ¿Puede? No. Eso es exacto. Si yo quiera, como. Ya está. Va por ahí el nombre de la persona o la situación que sucedía, que usted entiende que todavía hay que trabajarlo, todavía usted no perdona esa situación.
hablar y ahí mismo te voy a explicar lo que va a ¿Qué hacer. dice aquí? Tenía. Muy bien. Ok, aquellos que ya han terminado, van a doblar bien ese papelito. Y van a romperlo. Rompelo. Sí, romperlo. En los cantitos que ustedes se muchas veces esas cosas que nosotros no perdonamos se convierten en cadenas que nos amarran, nos estancan en la vida. Y debemos aprender a veces de soltarla. Se cansen tocando. Ahora, ya ustedes lo sacaron en cantito, ¿verdad? Yo voy a ir con esa fregoncita y ustedes lo van a tirar ahí. Sí, pato yo. Vaya. Gracias. Ahora, nuevamente, chupa. Ahí está. Muy bien. Se fue para lo profundo. Ahí está, ahí, no se une, para lo profundo. Eso es lo que tú acabas de hacer, ¿verdad? Así como tú rompiste el papel. Antes de hablar, ¿por qué los cristianos no perdonan a Lucifer? Y Jesús tampoco. No. Lo que pasa es que Si somos cristianos de amor. Dios amor, pero también Dios fue con sus hijos. Aquellos que hacen mal y se meten con sus pequeños, pues tienen que también sentir la ira de Tienes razón. como un padre defiende a sus hijos. Eso es. Así como ustedes rompieron el papel, Dios rompe las cadenas emocionales. Dios tiene la capacidad de romper esas cadenas emocionales. El perdonar no cambia lo que pasó. Eso que usted hizo, que escribió y rompió, no va a cambiar para nada el pasado. Pero tiene que tener bien claro que el pasado se quedó allá, en el pasado, y no hay por qué arrastrarlo. Año tras año, día tras día, no hay por qué arrastrarlo. Que esas cosas que suceden en el pasado podamos utilizarlas para no volver a caer en lo mismo. Que esas cosas del pasado podamos utilizarlas para fortalecernos, ¿verdad? Para catapultarnos, no para estancarnos. Y así mismo como usted lo rompió, Dios puede romper esas cadenas que te ataban, que te aguantaban en ese momento histórico del pasado. Históricamente, Jesús llegó también, ¿verdad? Aún siendo Dios, a pasar por momentos difíciles que le escupían, le daban, lo mataban, ¿verdad? Lo crucificaron. Lo crucificaron de la manera más vil, porque en aquel entonces a los que robaban, a los que violaban, a todos los que hacían mal, la manera de castigarlos era crucificándolos. Y una persona que hizo el bien, que se dedicaba a hacer el bien, lo crucificaron de la peor manera. ¿Verdad? Y si a él lo hicieron, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más nos escupirán a nosotros en la vida? ¿Cuánto más nos patearán en la vida? Pero aún así, él demostró que se puede también perdonar su amor. Aún estando ahí en esa cruz crucificado de la peor manera,
dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún Dios siendo Dios, Dios, perdónalos, porque no es que ellos no saben lo que hacen. Aún tuvo misericordia a él, aún él perdonó, a pesar de que todavía estaba ahí, sufriendo a consecuencias de los que andaban con él, ¿verdad? Y gente que se beneficiaron de él también. ¿Cuánto más a nosotros? Que somos seres humanos comunes y corrientes. ¿Cuánto más nosotros nos pasaremos en la vida? Nos traicionarán, nos escupirán, nos pondrán el pie cada vez que uno quiere levantarse y echar para adelante, nos echarán mal de ojo en la vida. O sea que a veces uno tiene familiares o gente cercana que no pueden ver a uno bien. Tal vez te están poniendo el pie, o tal vez te están poniendo pelo. Ay, sí, pero no es así. Ah, sí, pero yo tengo te compraste un Toyota así, yo me compré un PM. No soporta que no se supere en la vida. Eso no se llama envidia. Claro, envidia. Pero no soporta que se supere. Mira, Caín y Abel, que eran hermanos. Se odiaba. Caín odiaba a Abel porque le tenía rencor, pero decía, pues este tiene contacto con Dios más que yo, ese es el más. El nene de papi, ¿verdad? Tú eres el preferido, tú eres el favorito, tú eres la favorita, ¿verdad? Y a veces le dicen a uno así. Sí. Y Caín se fue contra Abel y lo mató. Por eso mismo, porque no soportaba que estuviera bien. Pero ¿cuánto más nosotros? En la vida nos pasará también lo mismo. Pero ya tenemos un modelo que a través de la historia nos enseñó que podemos perdonar también. Independientemente de cuán duro haya sido, cuán cercano haya sido el cantazo que recibimos, podemos perdonar también. Y no solo perdonar, sino que a través del perdón recibiremos nosotros alivio. Y a la misma vez podremos ver cómo ese perdón cambiará el pensar y el sentir de esa otra persona que quiso dar en un momento dado. Dios siempre se va a encargar de hacernos ver a nosotros la paga de lo que nos hicieron a nosotros. Yo siempre, gracias a Dios, he podido ver como las personas que me han puesto el pie, que me han dado de codo, que me han tratado mal, han caído por sus actos. Y no es que yo me alegre porque están mal, pero es que yo he visto que Dios me ha permitido ver cómo esa persona ha pagado por sus malos actos. O sea, esa es la ley del karma. Como dice por ahí, la ley del karma. La ley del karma. Pero realmente es la ley de Dios. Es así. Y así te como de pequeñito. Yo siempre digo que toda acción tiene unas consecuencias. Todas las acciones buenas tienen consecuencias buenas. Todas las acciones malas tienen consecuencias malas. Es como decir la palabra de Dios. Yo no quiero cuenta con Dios, Dios no quiere cuenta conmigo. Pero que si se mete con los hijos de Dios, tú te metes con los hijos míos. La venganza que sea de él. Pero más lo paga. La venganza que sea de él. La misma Biblia lo dice. La venganza es mía. Dámelo a mí que me lo entregaré. Yo aprendí en la vida eso mismo. A mí sí te mal. Claro que me voy a molestar, claro que me va a dar coraje. Pero yo se lo digo con los días. Yo resuelvo, yo no voy a ensuciar las manos. Y gracias a Dios yo veo cómo yo le meto las manos. Así es la vida. Así que en la vida tenemos que aprender a perdonar. Y recordar siempre que el perdonar no simboliza debilidad. Al contrario, el perdonar refleja la fortaleza nuestra, la capacidad, la fortaleza de nuestro interior, la fortaleza espiritual de nosotros saber diferenciar entre lo que nos hizo a lo que nosotros podemos hacer. En un momento dado, antes se decía ojo por ojo y diente por diente, pero ya eso cambió. Brindemos todo lo contrario a lo que nos brinden a nosotros. Nos escupen en la cara, brindemos amor. Claro está, uno como ser humano va a decir, se lo puedo reventar, lo voy a bajar el piso con él.
A mí muchas Yo como veces, una, doy la tercera de meto. a mí muchas veces, yo peleo con alguien y alguien vino me escupió en la cara y no me gustó. ¿Qué crees tú? Digo, es como, me escupiste la cara como de estar escupiendo la cara a papá Dios. Una cosa es defenderse, obviamente. Ya lo sé. Defenderse, no va a dejar que Ya lo sé, que pero, no. pero me escupió a mí la cara, pero si en yo, cuestión del perdón, tenemos que aprender si a yo perdonar hace nada. a otra gente. Aquellos que me hicieron mal. En conclusión, el perdón no es debilidad, es fortaleza espiritual y fortaleza emocional. Perdonar no es olvidar, recapitulando, ¿verdad? Lo que sucedió es algo real y eso no se olvida. Pero, sí perdonar es recordar sin dolor. Nos ayuda a que recordemos ese suceso sin que nos duela. Esa es la idea de perdonar. Cuando perdonas, te sanas tú y permites que Dios haga cosas nuevas en tu vida. Entonces te genito fértil. Para Dios sigue recibiendo bendiciones. Así que, la tarde de hoy, nos vamos a casita. Siempre pensando que el perdonar es importante. Que el perdonar abre puertas. Que el perdonar libera. Y que el perdonar nos permite ver la paga de aquellos que nos hicieron daño en un momento dado. Así que, Dios los bendiga, Dios los guarde. Ya me firmaron. Y allí afuera tengo unos papeles para que se los lleven, unas lechecitas y una comidita. El próximo taller es en 2 semanas. El próximo taller es el miércoles que viene, no, el otro. Porque el otro que viene, el miércoles es día de fiesta.